Buenas tardes. Disculpas, muchachos. Había algún problemita, el licenciado no me podía habilitar a este grupo, no sé, algo pasó, pero no, desde las 2 menos 5 estaba esperando. No hay ningún problema, lo importante es que ya estamos. Bueno, vamos a continuar el avance de la materia, muchachos. La última clase con ustedes habíamos visto todo lo referente a gastritis aguda y ahora vamos a ver el tema de enfermedad ulcerosa péptica con ustedes. Pueden ver la imagen perfectamente, ¿no? Perfecto. Bueno, cuando ustedes eh, vayan a hacer el diagnóstico de esta patología, la enfermedad ulcerosa péptica, lo primero que deben hacer es diferenciar lo que es el síndrome ulceroso péptico de lo que es la enfermedad ulcerosa péptica. Como van a poder ver, hay claras diferencias entre uno y otro concepto, obviamente que nos van a permitir llegar a estos diagnósticos. Miren, ¿cuál es el concepto de síndrome ulceroso péptico? Lo que les decía, hablando del concepto, debemos diferenciar lo que es el síndrome ulceroso péptico, que se define así, es un conjunto de síntomas y signos, ¿sí? Caracterizado por dolor urente o quemante, localizado en el epigastrio, la típica epigastralgia urente que refiere el paciente, que eventualmente puede ser transfictivo a dorso, es decir, el paciente puede referir de que el dolor se irradia hacia la espalda, hacia la región dorso-lumbar. Pero ¿cuál es la gran característica del síndrome ulceroso péptico? Esto, miren, acompañado de sensación de vacío o hambre dolorosa, que aparece con el ayuno y calma con los alimentos no condimentados y que se presenta habitualmente, periódicamente, en primavera, otoño o tensión nerviosa. Entonces, ¿qué nos dice el síndrome ulceroso péptico? De que el paciente, en forma similar a lo que ocurre con la gastritis aguda, va a referir la típica molestia urente localizada en el epigastrio, que puede ser transfictivo a dorso, pero que este dolor lo va a relacionar el paciente con los alimentos. El paciente indica de que el alimento le calma el dolor o el alimento le origina el dolor. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué nos dice el síndrome ulceroso péptico? Que debemos acordarnos de la cronología del dolor en la úlcera gástrica y duodenal. ¿Se acuerdan? En la úlcera gástrica el dolor aparece después de haber ingerido alimentos, ¿se acuerdan? Y en la úlcera duodenal el alimento calma el dolor. Entonces, cuando el paciente, les vuelvo a repetir, les refiere a la típica molestia urente o quemante localizada en el epigastrio, pero que ya existe relación con los alimentos, es decir, que el alimento le calma el dolor o le origina el dolor, habrá que pensar en un síndrome ulceroso péptico. Ese es el concepto que siempre deben acordarse. ¿Listo? Y decimos que este síndrome ulceroso péptico es atípico, cuando estos síntomas se van a presentar en forma aislada, cuando no tienen ritmo ni periodicidad y cuando los alimentos blancos no calman el dolor. Dentro de estos están el cáncer gástrico, gastritis en todas sus variantes. Y miren, vamos a hablar ahora de la enfermedad ulcerosa péptica. Miren, ¿cuál es el concepto de la enfermedad ulcerosa péptica? Es una enfermedad en la cual va a existir un defecto, una solución de continuidad o pérdida de sustancia en la mucosa gastroduodenal, que puede o no atravesar la muscularis mucosa y que tiene mucha relación o íntima relación en cuanto a la etiología con la actividad acidopéptica del jugo gástrico. Es decir, nosotros en el síndrome ulceroso péptico teníamos la sospecha, el alto índice de sospecha, que probablemente nuestro paciente tenía una úlcera, ¿no? Por la clínica que nos has referido, nos ha indicado de que además del dolor había relación con los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Una endoscopía. Y por endoscopía vamos a poder ver esta típica característica de que va a haber un defecto, pérdida de sustancia en la mucosa gastroduodenal que nos va a indicar eventualmente de que el paciente ya no solamente tiene una gastritis, sino tiene una enfermedad ulcerosa péptica, que ya es una solución de continuidad. Entonces, lo primero que deben hacer es entender bien estos conceptos para que podamos avanzar con el tema, ¿sí? Hablando de otros conceptos, según el libro El Tratado de Gastroenterología de Schlesinger y Fortran, él indica de que úlcera en el aparato digestivo lo define como una disrupción o rotura de 5 milímetros o más de la cubierta mucosa del epitelio del estómago, con una profundidad visible por endoscopía, con o sin evidencia histológica de extensión submucosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy buen concepto.
¿Y por qué ha creado este concepto Schlesinger y Fortran? Porque para hacer el diagnóstico diferencial entre úlcera y erosión. ¿Y qué dice que es erosión? ¿Cuál es el concepto que le da a erosión Schlesinger y Fortran? Una erosión es una disrupción, pero de menos de 5 milímetros. Cuando la disrupción o rotura es de más de 5 milímetros, hay que pensar en una úlcera. ¿Estamos de acuerdo? Y la enfermedad ulcerosa péptica se utiliza para englobar las úlceras y erupciones en estómago y duodeno debido a varias causas. ¿Cuáles son las áreas o zonas susceptibles de ser dañadas en la mucosa gastroduodenal? Son el tercio inferior del esófago, donde podemos encontrar úlceras, el estómago, el duodeno, sitios de mucosa gástrica ectópica, como es el divertículo de Meckel. Ustedes deben recordar de que el divertículo de Meckel es la persistencia del conducto onfalomesentérico o vitalino. Consiste básicamente en la presencia de una dilatación saccular aproximadamente una zona distante a un metro, un metro 20 de la válvula ileocecal. Cuando existe el divertículo de Meckel, nos indica de que es el límite entre el Y1 y el ilion, ¿no? Para eso sirve, básicamente. Y en este divertículo de Meckel podemos tener mucosa gástrica ectópica, es decir, que no debería haber normalmente, y en esta zona pueden presentarse también úlceras, ¿no? Y en la década de los 80, al descubrirse el HP, se revolucionó el conocimiento de esta enfermedad, como hemos ido comentando las anteriores clases, ¿no? Y lo volvemos a repetir, ya hemos comentado varias veces estos conceptos, ¿no? Normalmente, para que no tengamos daño en la mucosa gastroduodenal, debe existir un equilibrio entre los factores protectores, ¿sí? Los factores que nos protegen para evitar el daño, y los factores agresivos, ¿no? Debe haber, es como una balanza, deben estar en equilibrio, en homeostasis, para que no tengamos daño. Cuando esta balanza se rompe, obviamente vamos a estar predispuestos del daño, sobre todo cuando esta balanza se lleva a cabo a favor de los factores agresivos, ¿no? Como indica acá, la ruptura de este equilibrio va a predisponer a la aparición de úlceras en la mucosa intestinal, y los factores que rompen la barrera habitualmente son el HP, el Helicobacter pylori, el ácido, la pepsina y los AINES, ¿no? Aquí vemos los lugares que pueden ser afectados por las úlceras, como habíamos comentado, el tercio inferior del esófago, el estómago en sus distintas porciones, puede haber afectación en un divertículo de Meckel, ¿no? Aquí están todas las zonas que habíamos comentado. Y estas son las fases evolutivas de una úlcera péptica. Habitualmente, miren, en la primera foto vemos de que ya está existiendo una pequeña ulceración o solución de continuidad, ¿no? Que habitualmente empieza con algo muy superficial, inicialmente empieza afectando la mucosa. Si el paciente no recibe tratamiento oportuno, miren, en la siguiente ya vemos mayor afectación y hay pérdida de tejido, solución de continuidad, alteración de la morfología de la mucosa. En la tercera, mucha más afectación. La úlcera se está haciendo bastante profunda y en la última imagen vemos obviamente que han sido ya afectadas varias capas del estómago por la úlcera péptica con la que está cursando el paciente. Ahora, ¿de dónde viene el término de péptico? ¿Por qué decimos úlcera péptica? Péptico quiere decir que afecta al estómago o al duodeno, y el nombre de péptico se ha acuñado o es gracias a la pepsina, ¿no? Que es una enzima proteolítica, obviamente que va a causar bastante daño en la mucosa gastroduodenal. Aquí está lo que les decía, las capas que inicialmente que son afectadas van siendo dañadas en forma progresiva, ¿no? Empieza con un daño en la mucosa, no recibe el tratamiento correspondiente del paciente, la afectada es la muscular mucosa, luego la submucosa y la muscular propia. Y si el paciente no recibe tratamiento, inclusive pues la úlcera puede afectar todas las capas y el estómago puede perforarse, que es una complicación de la enfermedad ulcerosa péptica, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y estas úlceras van a ocurrir cuando existe un desequilibrio, como les decía, entre los factores citotóxicos, es decir, los que nos hacen daño, y los citoprotectores en el tracto gastrointestinal alto, ¿no? ¿Cuáles son los factores defensivos para que nos protegen del daño? O otra vez lo volvemos a comentar: el bicarbonato, el moco, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas, la regeneración celular y el crecimiento celular. Y ya hemos hablado la acción bastante benéfica de cada uno de estos elementos en las anteriores clases, cuando hemos hablado de fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica, ¿se acuerdan, no? Y los factores agresivos, el ácido, la pepsina, el Helicobacter pylori, los AINES, el tabaco, el alcohol, los ácidos biliares y la isquemia. Entonces, como verán, para entender tanto la gastritis y la enfermedad ulcerosa péptica, siempre debemos
acordarnos de la barrera mucosa, ¿sí? La barrera mucosa es la que nos protege del daño que podemos sufrir cuando predominan los factores agresivos. Y ustedes se acordarán cómo está formada la barrera mucosa, por factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. ¿Cuáles eran los factores preepiteliales? ¿Quién se acuerda? El moco y el bicarbonato, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y los fosfolípidos, que hacen de que el moco sea bastante viscoso y proteja de mejor manera la mucosa del estómago. ¿Cuáles eran los factores epiteliales? Los factores epiteliales. Uno, la capacidad de restitución celular en una zona específica del estómago que ha sido dañada, ¿no? Segundo, la resistencia celular, es decir, el epitelio debe ser bastante resistente para hacer frente al daño que pueda existir, ¿no? Tres, los transportadores ácido básicos, que van a extraer el exceso de ácido y llevan bicarbonato a la zona afectada para neutralizar la hiperacidez que está presentando el paciente, ¿no? Cuarto, las prostaglandinas, ¿se acuerdan? Sí, que nos protegen, siempre son bastante benéficas las prostaglandinas que se producen en la mucosa gástrica. Luego está el factor de crecimiento epidérmico, ¿se acuerdan? Con todas sus acciones. Y por último está el óxido nítrico, ¿no? Esos serán los factores epiteliales. ¿Y cuáles son los posepiteliales o para algunos subepiteliales? Principalmente el flujo sanguíneo, a través del cual llega el bicarbonato para neutralizar la hiperacidez y obviamente llegan todos los nutrientes que requiere esa mucosa gástrica o duodenal para hacer frente al daño que puede existir. Obviamente esto, por el flujo sanguíneo llegan todos los nutrientes que requiere la mucosa, por ejemplo, para tener la capacidad de regenerarse y enfrentar al daño, ¿no? Entonces siempre acuérdense de la barrera mucosa, ¿no? Y aquí está lo que les decía, aquí está la típica balanza que siempre les ponemos como ejemplo para explicar el hecho de que debe existir un equilibrio entre los factores agresivos y los defensivos para que no tengamos daño. Cuando se rompe la balanza o cuando se rompe el equilibrio, obviamente predominan, por ejemplo, los factores agresivos, el paciente va a estar susceptible de tener daño en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Y hablando un poquito de la epidemiología, la frecuencia de la enfermedad ulcerosa péptica es muy variable y está determinada por qué principalmente, según los estudios, por la asociación con el HP. Es decir, la presencia del HP hace de que la enfermedad ulcerosa péptica se haga crónica, que no sane rápidamente, ¿no? Y también está bastante asociada con el consumo de los AINES, como vamos a ver más adelante, ¿no? Se dice que la enfermedad ulcerosa péptica afecta al 10% de la población mundial en algún momento de su vida. ¿Qué les parece? Alta la estadística, ¿no? Es decir, que todos estamos susceptibles de esta patología, ¿no? Por distintos factores. La prevalencia de esta patología depende básicamente de la infección por HP. 10 de los afectados por HP, 10 a 20% de las personas afectadas padecen esta enfermedad, es decir, la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Cifras mundiales indican incidencia anual de 0.04 al 2.4% para úlcera duodenal y del 0.02 al 0.34% para úlcera gástrica. Eso no olvidar, estas tasas son 10 veces superiores en presencia del HP. Entonces, ¿qué les parece? ¿Será importante erradicar al HP de la mucosa gastroduodenal para evitar que el daño continúe? Obviamente que sí, ¿no? Entonces, esa recomendación nos da esta estadística. Las tasas son 10 veces superiores en presencia de HP. La úlcera duodenal, no olvidar de que es más frecuente en varones y en personas jóvenes. No se olviden, la duodenal es más frecuente en varones y siempre en jóvenes, la mayor parte de las veces en jóvenes. Y la edad de promedio es de 25 años y 45 años en mujeres. La úlcera gástrica en Japón es, al contrario, la úlcera gástrica es mucho más frecuente en personas mayores, ¿no? No tanto en jóvenes. Y en Japón es 5 a 10 veces más frecuente que la úlcera duodenal. En nuestro país, estadísticas del 2017, 1,051 pacientes, este estudio es realizado en los institutos gastroenterológicos boliviano-japoneses, a los cuales se les hizo endoscopía más, ¿sí? 1,051 pacientes a los cuales se les hizo endoscopía alta con biopsia antral, nos dieron los siguientes resultados. Miren, 734 personas, equivalentes al 70%, eran positivos para HP, ¿sí? 66% eran mujeres. De los HP positivos, el 10% se relaciona a úlcera péptica. ¿Qué les parece?
La más frecuente, la úlcera gástrica, en este estudio con 6.5%, que la duodenal con 4.8%. Y hablando de la etiología, obviamente es muy importante recordar siempre la etiología que tiene esta patología, porque esta es una patología prevalente también en la consulta de un médico general y también en la especialidad de gastroenterología. Se dice que hay dos grandes causas que debemos tener en cuenta: las causas comunes y las causas poco comunes. Hablamos de las causas comunes. Dentro de estas está principalmente el HP, el Helicobacter pylori, los AINES, ¿sí? El consumo de AINES, sea indometacina, ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, todo lo que ustedes se acuerdan, ¿no? Otro factor, la hipoxia tisular. Y lamentablemente las personas que vivimos en Potosí estamos sometidos a hipoxia tisular. No se olviden de que a mayor altura, menor concentración de oxígeno en el ambiente. A menor altura, mayor concentración de oxígeno en el ambiente. Es por eso que ustedes cuando vayan a Santa Cruz no van a ver personas con cianosis eritrocíticas, porque tienen mayor cantidad de oxígeno en el ambiente y obviamente no hay el estímulo a la médula ósea para la mayor producción de glóbulos rojos en el organismo de ese paciente. Pero ¿qué pasa en las personas que vivimos en la altura? Como hay menor concentración de oxígeno en el ambiente, la hipoxia es un estímulo a la médula ósea para la mayor producción de glóbulos rojos y en cualquier momento de nuestra vida, sobre todo cuando somos mayores, llegamos a tener eritrocitosis, ¿no? Entonces, la hipoxia tisular siempre tomar en cuenta, es por eso que las personas mayores de 50 años en un buen porcentaje llegan a tener grados variables de gastritis o enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Entonces, eritrocitosis, senectud, y no olvidar dentro de la etiología las úlceras de estrés. Y dentro de las úlceras de estrés, básicamente tenemos dos úlceras, la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling, ¿sí? ¿En qué consiste la úlcera de Cushing? La úlcera de Cushing se ve en pacientes críticos, en pacientes gravemente, en grave estado, los pacientes que están en coma, por ejemplo, los pacientes que han tenido traumatismos craneoencefálicos graves, los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria grave, los pacientes que están en coma por alguna enfermedad metabólica grave. Entonces, en estos pacientes se presenta la úlcera de estrés, que se llama la úlcera de Cushing, en los pacientes que están en terapia intensiva. ¿Y en qué consiste la úlcera de Curling? Es la úlcera que se presenta en los pacientes grandes quemados, es decir, por los pacientes que por el estrés que están sintiendo por la quemadura que han tenido en su organismo, desarrollan un tipo de úlcera en el estómago que se llama la úlcera de Curling, ¿no? Y obviamente en ambas, en la de Cushing y en la de Curling, ¿cuál será el común denominador? La presencia de isquemia tisular, es decir, igual hipoxia tisular, y por eso también el paciente podrá desarrollar estas lesiones en la mucosa del estómago, ¿no? Causas poco comunes, tenemos la hipersecreción ácida, que se ve en los gastrinomas, principalmente en el síndrome de Zollinger-Ellison. No olvidar que el Zollinger-Ellison es un tumor pancreático de células no beta secretor de gastrina. Entonces, estos pacientes, obviamente, como tienen mayor cantidad de gastrina circulante, ¿qué va a ocurrir? ¿Dónde actúa la gastrina? Hemos dicho, a nivel de las células parietales, ¿se acuerdan? La gastrina actúa a nivel de las células parietales para la mayor producción de ácido clorhídrico, es decir, este paciente es hipersecretor de ácido clorhídrico y al ocurrir eso en su organismo, obviamente va a romper la balanza entre los factores agresivos y defensivos, tiene más ácido y obviamente va a estar predispuesto al daño y eventualmente a una úlcera péptica, ¿no? Otra enfermedad, incremento en el número de células en la mastocitosis. No olviden que ¿con qué otro nombre se conocen los mastocitos? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Con qué otro nombre se conocen los mastocitos, que es más frecuente inclusive? ¿Se acuerdan alguno de ustedes? Las células cebadas, ¿se acuerdan? ¿Y qué contienen las células cebadas? Histamina, ¿sí? Y la histamina, cuando el mastocito sufre hemólisis, cuando se destruye, libera gran cantidad de histamina. Y esta histamina también actúa a nivel de las células parietales para la mayor producción de ácido clorhídrico y el paciente es hipersecretor y puede inducirle el desarrollo de una enfermedad ulcerosa péptica. Por eso decimos de que la mastocitosis es otra causa, pero poco común, de enfermedad ulcerosa péptica. También otra, la leucemia basófila, la hiperfunción, hiperplasia de células G antrales, no inducida o inducida por HP. Otras afecciones diferentes, por ejemplo, se han visto en cuadros virales, se ha visto enfermedad ulcerosa péptica, por ejemplo, en la afectación de citomegalovirus en los pacientes inmunodeprimidos, por los virus del herpes simple,
el uso de cocaína, de crack, está demostrado que produce mayor producción de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales. Entonces, el paciente puede tener enfermedad ulcerosa péptica, idiopáticas. ¿Y a qué se denomina úlcera idiopática? A la úlcera que es negativa para HP y es negativa para es negativa para AINES, es decir, que no, el paciente no tenía el antecedente que estaba consumiendo AINES. Entonces decimos si puede ser idiopática, se presentan también en el subtipo genético en la amiloidosis tipo 3, se presenta en el síndrome de Neuhauser. El síndrome de Neuhauser tiene una triada típica que es retardo mental, hipotonía y megacórnea, ¿no? Entonces, se han visto bastantes casos en esta patología, en la porfiria cutánea tardía, en la inducida por radiación y quimioterapia. No olvidar este hecho, hay muchos casos de enfermedad ulcerosa péptica en aquellos pacientes que están recibiendo radioterapia para el tratamiento de cáncer de mama o tumores del mediastino o del tórax, por ejemplo, tumores de pulmón, como el tumor de Pancoast, que es un tumor del vértice pulmonar, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante respecto a la etiología. Todo esto deben acordarse en el momento de valorar a estos pacientes. Obviamente, pensar en lo más frecuente, ¿no? Estas causas son bastante raras, ¿no? Y aquí está un poquito para recordarles, las úlceras están bastante relacionadas con el HP y aquí todo esto ya lo hemos comentado, el HP es un bacilo espiral, gran negativo, flagelado, tiene 4 a 6 flagelos que le permiten la motilidad, produce una enzima que es la ureasa, ¿se acuerdan, no? Que realiza un metabolismo, capta la urea de la circulación sanguínea y produce amoníaco y dióxido de carbono, y el amoníaco le crea un medio alcalino en la mucosa del estómago y le sirve también como fuente de energía para sobrevivir en este ambiente totalmente hostil, ¿no? Todo esto ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de HP, ¿no? Hemos hablado de los factores de la virulencia, aquí está, todo esto ya lo hemos comentado, ¿no? Todo esto ya lo hemos comentado. Y miren esta imagen. En la imagen es una endoscopía. Todas esas lesiones que puede ver en la mucosa del estómago, es una mucosa del estómago vista por endoscopía, son las lesiones que se presentan en las úlceras por estrés, ¿sí? Ya sean úlceras de Cushing o úlceras de Curling, ¿no? Miren, lo que les decía, característicamente son múltiples las úlceras por estrés, se localizan en el cuerpo gástrico, ¿no? En pacientes sometidos a estrés extremo, lo que les decía, ¿no? En pacientes que están críticos en terapia intensiva o padecimientos graves, ¿no? Y para el tratamiento de estos pacientes es muy importante la corrección de la hipotensión, el estado de shock y la acidosis. Es de primordial importancia para revertir estas lesiones que está presentando el paciente y obviamente que pueden ser causa de hemorragia digestiva alta, que si no es tratado oportunamente puede poner en riesgo la vida de nuestro paciente, ¿no? Y hablando un poquito desde el punto de vista anatomopatológico, las lesiones ulcerosas que vamos a ver por endoscopía pueden tener estas características. Miren, pueden ser redondas o pueden ser ovales, como vamos a ver más adelante, ¿no? El tamaño de las úlceras oscila entre milímetros hasta varios centímetros. El mayor porcentaje de las úlceras son menores de 1 centímetro, el mayor porcentaje para algunos menores de 2 centímetros, ¿no? Entonces, como indica acá, el tamaño oscila entre milímetros hasta varios centímetros. La mayoría son menores a 2 o 1 centímetro de diámetro. Generalmente las lesiones que encontramos a la endoscopía en la mucosa gastroduodenal son lesiones únicas, habitualmente, pero en 5 a 20% de los casos encontramos 2 o más úlceras, eso también habrá que tomarlo en cuenta, más frecuente en el bulbo duodenal, 4 veces más que en el antro gástrico, ¿no? Y las úlceras que vamos a tener la oportunidad de ver por endoscopía pueden ser agudas o crónicas, cada una con su característica propia. Miren, las agudas, ¿cómo van a ser las lesiones agudas que vamos a encontrar? Son poco profundas, ¿no? Es decir, son más superficiales, muy variables en tamaño y forma, habitualmente están con fondo blanquecino, que corresponde a fibrina, que es tejido de cicatrización, y bordes edematosos, es decir, el centro está con tejido blanquecino, que es fibrina, los bordes están bastante edematosos y son superficiales, no poco profundos. Tienen defectos necróticos de muscularis mucosae o serosa, ¿no? Y miren, ¿qué les parece? La primera imagen es una típica úlcera aguda, miren, es superficial, está cubierta, como les decía, de un tejido blanquecino que corresponde a fibrina, miren los bordes son edematosos, ¿no? Entonces, esta es la típica característica de una superficial. Igual, entonces, miren la gran diferencia de lo que vemos ya en la enfermedad ulcerosa péptica, ¿se acuerdan?
En la anterior clase hemos visto imágenes de gastritis, ¿se acuerdan? Y en las gastritis solamente veíamos enantema, es decir, edema de mucosa, veíamos eritema, ¿se acuerdan? Veíamos petequiado hemorrágico, veíamos una mucosa bastante friable, pero en ningún momento habíamos visto solución de continuidad. Miren, estas ya son las típicas úlceras. Hay pérdida de tejido, solución de continuidad, alteración de la morfología normal en la mucosa del estómago, que nos habla de que ya esta es una enfermedad ulcerosa péptica. Entonces, como pueden ver por endoscopía, no es demasiado complicado hacer el diagnóstico diferencial entre una y otra patología. Solamente será suficiente de que el médico obviamente tenga bastante criterio para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Hablamos de las crónicas, generalmente son más profundas. ¿Qué les parece? Las que hemos dicho de las agudas, superficiales, poco profundas, estas son profundas. Los bordes son más gruesos, bordes gruesos con exudado inflamatorio, igual, que puede corresponder a fibrina, pueden tener igual el tejido blanquecino. Hay necrosis fibrinoide, lo que habla de que la afectación de las capas del estómago ha sido más profunda, ¿no? Han sido comprometidas más capas, por eso, por la necrosis fibrinoide que vamos a encontrar. Va a haber tejido de granulación, es decir, esa úlcera en su afán el organismo de ese paciente, en el afán de tratar de cicatrizar esa úlcera, obviamente está provocando mayor cantidad de tejido de granulación en la zona, tejido fibroso o cicatrizal, para que se vaya limitando la lesión, ¿no? La mayoría de las úlceras no superan la capa muscular, ¿no? Pero puede haber un tipo especial de úlcera que se llama la úlcera penetrante, úlcera de cara posterior de estómago penetrante hacia páncreas, así se llama. Entonces, mire, esa úlcera penetrante puede afectar toda la pared del estómago, ¿qué les parece? Llegando a penetrar a órganos vecinos, como por ejemplo el páncreas, el hígado, el colon y vía biliar. Entonces, en esos casos se dice de que el paciente tiene la típica irradiación hacia la región dorso-lumbar y refiere un dolor transfictivo a dorso, es decir, como algo le perforara hacia el dorso, ¿no? Y la úlcera duodenal se asocia a una gastritis. Esto no olvidarlo, cada tipo de úlcera, la úlcera duodenal y la gástrica, se asocia a un tipo específico de gastritis. Por ejemplo, miren, la úlcera duodenal se asocia a una gastritis difusa, antral, pero no atrófica, causada por HP. Y miren lo contrario, en la úlcera gástrica se aprecia mayor asociación con gastritis multifocal, es decir, gastritis atrófica, ¿no? Que afecta al antro y cuerpo también relacionados con el HP. Entonces, cada una se relaciona con un tipo particular de gastritis, también eso no deben olvidarlo, ¿no? Y miren, vemos acá una úlcera crónica, impresiona ver mayor afectación, veo los bordes más gruesos, pero ¿qué me llama la atención también en estas imágenes? De que el paciente no solamente tiene úlcera, miren alrededor, el epitelio está enantematoso, está totalmente eritematoso, ¿sí? Está edematoso, está friable, tiene petequiado hemorrágico. Entonces, esto nos habla de que además de la úlcera, este paciente tiene una gastritis, ¿no? Una gastritis crónica. Entonces, en muchos pacientes hay asociación de gastritis y enfermedad ulcerosa péptica también, ¿no? Y para que entiendan bien lo que pasa en la enfermedad ulcerosa péptica, como les decía al principio, vamos a volver a repetir algunos conceptos. No olvidarnos de la barrera mucosa, tanto lo hemos ido comentando, ¿no? La mucosa gastroduodenal, no olvidarse, obviamente no es de más decirles de que se encuentra en un ambiente totalmente hostil, ¿no? Donde hay ácido clorhídrico, pepsina, enzimas pancreáticas, puede haber bilis. Imagínense, ¿no? En el que existen elementos irritantes exógenos como picantes, alimentos mal masticados, medicamentos, alcohol, AINES y factores endógenos como el ácido clorhídrico, pepsina, bilis y solecitina, que si no están en equilibrio, obviamente el equilibrio se rompe a favor de uno de estos, obviamente están susceptibles de tener daño, ¿no? Ante estos factores se encuentra una barrera que va a mantener la mucosa intacta y funcionando adecuadamente. Esta barrera tiene 3 capas o secciones bien definidas y son la barrera amortiguadora, lo que habíamos hablado, factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales, ¿no? La amortiguadora formada por el moco no es idéntico en su composición en todo el espesor, ya que tiene 2 partes, ¿no? La primera se encuentra más hacia la luz. ¿Qué quiere decir? Más hacia afuera, ¿no? Más hacia afuera del estómago, ¿no? Obviamente es la capa que va a estar en contacto, por ejemplo, con el alimento, ¿no? Está constituido por moco soluble, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esta primera capa de moco que está más hacia afuera?
¿sí? Que es fácilmente removible, ¿sí? Es fluido, no es tan viscoso como la capa que está más adherida al epitelio. Químicamente, esta capa tiene alto poder tampón y está compuesto por fosfolípidos. ¿Qué fosfolípidos? Las glucogalactosaminas, las cialomucinas, el ácido neuramínico y sustancias proteicas y bicarbonato, ¿sí? La mayor defensa contra el ácido está en la consistencia y calidad del moco, eso está claro, ¿no? Mientras más viscoso, más, para que me entiendan en términos sencillos, más espeso sea el moco, me tenga mejor consistencia, obviamente va a proteger de mejor manera la mucosa del estómago y el paciente va a tener menor probabilidad de que tenga el mecanismo de retrodifusión de hidrogeniones, que es el mecanismo por el cual cuando la capa de moco es vencida, queda susceptible el epitelio de ser dañado, ¿no? Y son los que impiden la retrodifusión de hidrogeniones, evitando el daño mucoso, como les decía. La segunda, la más profunda, llamada gel de moco adherente. Como les decía, esta es más difícil de remover, tiene mejor consistencia, es más viscosa y tiene como función proteger a la mucosa, obviamente, ¿no? No olvidar de que la capa más cercana a la luz, la más superficial, es fácilmente removible y su función es la de también actuar como lubricante para que los alimentos que hemos ingerido más toscos resbalen fácilmente, ¿no? Esta barrera mixta de dos capas de moco protege obviamente a la mucosa contra el ácido y otros irritantes, ¿no? ¿Contra qué? Contra la actividad de las enzimas proteolíticas, por ejemplo, la pepsina, y obviamente el bicarbonato solo actúa dentro del moco y no en la luz intestinal. Tenemos la barrera celular verdadera, básicamente, nosotros habíamos hablado de esta barrera celular o verdadera como la fase epitelial, ¿se acuerdan? Hemos dicho, hay una preepitelial, epitelial y posepitelial, entonces esta sería la capa epitelial, ¿no? La barrera celular verdadera interviene en los siguientes: células del epitelio de revestimiento, los poros intercelulares, la capacidad de síntesis de moco, la capacidad de renovación celular que hemos comentado, la capacidad de resistencia celular, y el elemento primordial es la célula epitelial productora de moco y bicarbonato. No olvidar de que el flujo sanguíneo mucoso es muy importante en la fase posepitelial, ¿se acuerdan? De la barrera mucosa, ¿no? ¿Sí? Por la cual llegan todos los nutrientes. La mucosa gástrica tiene una reserva de glucógeno limitado para crear energía y mantenerse vital en condiciones de deprivación de oxígeno. Por ejemplo, el paciente tiene isquemia tisular porque está en shock, está grave. Obviamente va a haber deprivación de oxígeno, ¿no? Va a haber isquemia a nivel del epitelio del estómago. ¿Y qué va a pasar? Obviamente el paciente está susceptible de tener daño. Y es por esto que requiere de este elemento glucosa permanentemente para no tener daño. Es por eso que en la mucosa del estómago hay 6 arterias principales y 6 arterias accesorias que las hemos comentado en la fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica. ¿Se acuerdan, no? Y obviamente cuando el paciente se pone grave por alguna patología, cuando hay shock o quemadura extensa, lo que les decía, las típicas úlceras de Cushing y de Curling, ¿no? Por alteraciones en el pH y medio interno en todo el organismo del paciente y en especial en la mucosa, se va a producir obviamente alteraciones en la microcirculación. Va a haber formación de cortocircuitos, obviamente van a condicionar que se queden segmentos de mucosa mal irrigada, hipóxica, y eso condicione el daño en el epitelio del estómago. Cuando esta situación se prolonga por mucho tiempo, más de 15 milímetros, van a caer también los niveles de ATP intracelular con la consecuente necrosis de las células epiteliales y obviamente ese paciente estará bastante susceptible de tener daño, ya solamente una gastritis o eventualmente una enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Y también hemos comentado en las anteriores clases que para un correcto funcionamiento de la barrera mucosa, ¿sí? Intervienen 3 elementos naturales: las prostaglandinas, el factor de crecimiento epidérmico y la dopamina, ¿no? ¿Cómo nos ayudan las prostaglandinas? Promueven la renovación celular, aumentan la secreción de moco y bicarbonato, disminuyen la secreción de ácido, principalmente la E1 y la E2, y aumentan el flujo sanguíneo por vasodilatación. Entonces, cuando nosotros tomamos AINES, perdemos las acciones benéficas de las prostaglandinas. ¿Por qué? No olvidar que los AINES son antiprostaglandínicos. Imagínense, perdemos estas acciones y estamos susceptibles de daño. El factor de crecimiento epidérmico, polipéptido de 60.000 Daltons, producido por las glándulas salivales y las de Brunner. ¿Qué acciones tiene? Inhibe la secreción ácida, una acción muy beneficiosa, acelera la regeneración celular en criptas y mejora la producción de moco y bicarbonato. Muy buena acción. La dopamina, no olviden que es una catecolamina, ¿sí? Es un neurotransmisor que tiene
receptores periféricos en el tubo digestivo sobre el cual va a actuar de tres maneras: inhibe la motilidad gastrointestinal, ¿sí? Reduce la presión del esfínter esofágico inferior, el tono gástrico y la coordinación duodenal, y sobre todo estimula la producción de prostaglandinas, que nos ayuda bastante, ¿no? Y miren estos cuadros, ¿no? Hablamos de mecanismo de defensa y de cicatrización, primera línea, segunda línea y tercera línea. Estas etapas deben mantenerse para que no tengamos daño. ¿Cuál es la primera línea de defensa que tenemos en nuestro organismo ante el daño eventual que podamos sufrir? Moco de la mucosa, secreción de bicarbonato, acción conjunta moco-bicarbonato y la hidrofobicidad de la mucosa. ¿Qué quiere decir hidrofobicidad? Que la mucosa tiene fosfolípidos, ¿no? Y estos le ayudan a que el moco sea más viscoso, sea más adherente y proteja de mejor manera a la mucosa del estómago contra el daño, ¿no? Segunda línea es la propia mucosa. La barrera apical mucosa es importante en el mecanismo de retrodifusión, los transportadores ácido básicos que extraen el ácido de la mucosa y llevan bicarbonato para neutralizar el exceso de hiperacidez, es decir, la expulsión de los hidrogeniones retrodifundidos y antioxidantes. Y la tercera línea, flujo sanguíneo mucoso. Si estas líneas de defensa son vencidas, obviamente estamos susceptibles de tener daño, ¿no? Este es un cuadrito que nos explica el Helicobacter pylori y úlcera péptica, es decir, evidencias a favor de una relación causal entre el HP y la úlcera, que está demostrado que sí existe, ¿no? Y miren, tenemos este otro cuadro que nos habla de mitos y realidades. Antes se decía, no, la úlcera es solamente de ejecutivos. No, ahora se sabe de que se presenta en toda la población, no es una enfermedad solamente de ejecutivos. Obviamente el ejecutivo tiene mayor estrés, por eso se pensaba de que solamente eran ejecutivos, ¿no? Se presenta en toda la población. ¿Se asocia solamente con el estrés? No, no se asocia solamente con el estrés. Hay factores dietéticos, un montón de factores que los vamos a comentar más adelante, ¿sí? Existe una atípica personalidad ulcerosa. No hay una típica personalidad ulcerosa, se puede presentar en gran número de personas, pero sí ustedes pueden ver en el internet, hay tipos de personalidad, y la personalidad tipo A, que es una persona